suelos. Bueno, ¿saben cómo los suelos, la disciplina que los estudia es la edafología? Si les suena eso, edafología es el que estudia el suelo, o también se llama pedología. Suena feo, ¿no? Pedología, pero pedón es suelo en, no sé si en latino, en griego, no me acuerdo. Y entonces van a ver que dentro de los estudios de los suelos hay mucho pedo no sé cuánto, pedo túbulo, pedo que tiene que ver con que el término ese pedo tiene que ver con suelos también. Pero bueno, vamos a ver el estudio de los suelos. Bueno, cuando las rocas están expuestas a la meteorización, digamos, a los agentes exógenos, se produce todo un montón de cambios donde se meteorizan, se alteran los minerales y comienzan a aparecer plantas, microorganismos, cosas que se empieza a desarrollar en la superficie lo que llamamos un suelo. Vamos a ver entonces qué es el suelo. Es una delgada capa que cubre toda la superficie terrestre, que está formada por, bueno, lo que está acá, minerales, materia orgánica y un espacio poroso. Los huecos entre los minerales y la materia orgánica está relleno con variables proporciones de agua y aire y gases, digamos, ¿no? Es como si fuera la piel de la Tierra. En general, bueno, es una delgada superficie, en general tiene unas decenas de centímetros, a lo sumo 2 metros, hasta más. Pero bueno, es muy importante porque en base sobre el suelo es donde crecen las plantas, vivimos nosotros, se desarrollan distintos ecosistemas. Bueno, es digamos como la interfase entre lo que es la materia inerte y los seres vivos, ¿no? También bueno, en base al suelo es, digamos, importante porque, bueno, se producen todos los alimentos que consumimos, vienen gracias, bueno, sacando lo que pescamos, pero todo lo que se cultiva, las plantas y todos los bichos que viven arriba vienen gracias al suelo, ¿no? Así que es, digamos, muchas veces no le damos bola, pero es realmente una cosa muy importante, ¿no? En todo lo que es el medio físico. Por eso, digamos, para los ingenieros, el suelo es nada más que el lugar sobre la que pongo una obra civil, ¿no? Entonces a los ingenieros les interesa del suelo cuánto resiste, qué estructura tengo que hacer para que soporte tanto peso, o sea, no les interesa nada más que eso, el soporte que tiene un suelo. Mientras que para las ciencias naturales, para las ciencias agronómicas, el suelo no es solo el sustrato de algo, sino que es un ecosistema muy dinámico, ¿no? Que bueno, vamos a ver que se forma
por la interacción entre las materias inorgánicas y los distintos bichos, ¿no? Los vegetales y los animales que habitan el suelo. Bueno. Sería, bueno, es muy variable, ¿no? La composición de un suelo, pero un ejemplo más o menos típico sería, en un suelo tenemos una parte sólida, o sea, la mitad de un suelo, o sea, el 50% es materia sólida, ¿no? Y el otro 50% sería un espacio poroso. De la materia sólida, digamos, del 50%, tenemos un 45% más o menos de material mineral y, o sea, todo esto que sería el material mineral, un 5% más o menos de materia orgánica, y eso sería, digamos, el 50% de un suelo. El otro 50% es mitad agua y mitad aire, ¿no? Esto, bueno, varía mucho según si está más seco, más húmedo. Bueno, el agua esta también puede tener distintas sales disueltas, y bueno, y el aire está compuesto por una serie de gases que también puede variar, ¿no? Bueno, así que es importante tener en cuenta esto. El suelo es no solo la parte sólida, sino que tenemos también agua y aire, ¿no? Dentro de él. ¿Vamos bien por ahí? Sí, joya. Vamos todo, no, bueno. Bueno, vamos a ver algunos factores que inciden en la formación del suelo, ¿no? ¿Qué factores son importantes para la formación de un suelo? Bueno, uno es muy importante el factor del clima, ¿no? Según el clima, son los suelos que se forman, ¿no? Uno es cuando, por ejemplo, para climas fríos, muy fríos, donde el suelo está congelado, esos suelos congelados son los permafrost, se llama. Bueno, depende, es el clima. Si es un clima frío, si el suelo está siempre congelado o no, o se congela en invierno y se descongela en verano. Después, bueno, incide mucho en el clima también, no solo la temperatura, sino también la humedad, las precipitaciones. Si es un suelo donde llueve mucho, un suelo de zonas áridas donde llueve muy poco. Y también cómo son esas lluvias. Hay lugares donde solo llueve, yo qué sé, en el verano o en la primavera, y lugares donde llueve a lo largo de todo el año. O sea, si hay estaciones secas o no, todo eso influye mucho en los suelos que se forman. Por ejemplo, yo que sé, acá en Buenos Aires tenemos lluvia siempre y a lo largo del año tenemos. Si bien hay momentos donde llueve un poquito más, un poquito menos, pero en otras zonas, yo que sé, en el norte, ahí llueve más que nada en el verano y durante el invierno es mucho más seco, y bueno, eso influye en la formación del suelo. O sea, bueno, el clima es uno de los factores más importantes en la formación del suelo. Después está lo que es la biota, o sea, los bichos que viven en el suelo, ¿no?
que, bueno, también evidentemente están la biota es tanto lo que son los vegetales como los animales, digamos. Y no solo los animales grandes, sino también los microorganismos, los insectos, las bacterias, hay un montón de microorganismos que no vemos, pero que son muy importantes para dentro del suelo. Además de, bueno, yo qué sé, los bichos excavadores, las lombrices, no sé, todos los bichos que contribuyen y tienen un rol importante en el desarrollo de los suelos. Y también, bueno, la vegetación que hay, qué tipo de vegetación hay, si hay poca vegetación, si hay mucha, si la vegetación que está en el suelo es un bosque o es una pradera de hierbas o son arbustos, según, digamos, los distintos bichos y plantas que vivan, determinan también la formación de distintos tipos de suelo. Bueno, entonces vimos lo que era clima. Otra cosa importante, vimos lo que era la parte biológica que está en contacto con ese suelo. Otro muy importante también es el material, a partir de qué roca se forma el suelo. Distinto si el suelo se desarrolló a partir de una caliza o a partir de un granito, o se desarrolló a partir de un basalto, o a partir de arena transportada por un río, o bueno, o a partir de lo que veíamos la clase pasada, el loess ese transportado por el viento, o bueno, el material original del suelo, la materia mineral, digamos, cuál es el origen, ¿no? La roca original antes de que sufriera todas las transformaciones. Entonces vimos clima, los bichos, el material original. Otra cosa importante es el relieve. Evidentemente, para que se genere un suelo, tiene que haber relativamente poco relieve. Bueno, o sea, depende de muchas cosas. Si es una zona con un elevado relieve, en la ladera de una montaña así empinada, el suelo puede que no se llegue a desarrollar porque, digamos, el material se va cuesta abajo y no da tiempo a que se desarrolle un suelo, no es todo material en tránsito. O bueno, directamente tengo un acantilado, sobre un acantilado no se va a desarrollar suelo, ¿no? Se desarrollará arriba o abajo, pero en la zona del acantilado no. Después es importante el relieve porque depende del relieve también el movimiento del agua. En lugares con un relieve muy bajo y deprimido, digamos, el agua se va a estancar, se va a formar determinado tipo de suelos. En donde tengo, digamos, cierta pendiente, el relieve, digamos, los suelos van a tener tal vez un mejor drenaje, el agua se va a ir escurriendo. O sea, bueno, el factor del relieve también es importante para la formación del suelo. Y después, otro factor muy importante es el tiempo, ¿no? O sea, un suelo demanda unos cuantos años, unos cuantos cientos o miles de años para desarrollarse y estar en equilibrio con el ambiente en el que se encuentra.
Por eso, digamos, en muchos lugares con mucha pendiente no se forman suelos porque no tienen tiempo a desarrollarse, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo es que se forman los suelos y se van a dar cuenta que, que hace falta tiempo para que actúen los procesos que llevan a que se genere el suelo. ¿Sí? Entonces estos son los principales factores que inciden en la formación del suelo. ¿Estamos hasta ahí más o menos? Sí. Sí, Joya. Sí, más o menos Sí. vamos entendiendo. Sí, yo sí, aunque sea, tomando Sí, apunte. se entiende. Bueno. Bueno, entonces los factores de formación del suelo. Vamos a ver entonces cómo pito se van generando los suelos. Bueno, hay distintos procesos que llevan a la formación del suelo. O sea, cuando tengo una roca expuesta, después creo que hay un dibujito, ¿no? Cuando tengo una roca, digamos, expuesta a los procesos atmosféricos de meteorización, bueno, empiezan a ocurrir distintos procesos, como bueno, ya cuando vimos las rocas sedimentarias, ¿se acuerdan? Se empieza a meteorizar el material, primero se comienza a meteorizar, o sea, se va desagregando, la roca, hay una meteorización física, digamos que se parte en pedazos más chiquititos, y, del agua que se congela y se descongela, y distintos procesos van partiendo de la roca en pedazos más chiquititos. En esos pedacitos también empiezan a ocurrir distintos procesos químicos, ¿no? Que se se van alterando minerales, se van produciendo distintas reacciones que van alterando el mineral, y empieza a aparecer, digamos, ¿cómo se llama? Bueno, los distintos, empiezan a aparecer los distintos bichos, ¿no? Primero hongos, bacterias, microorganismos, que empiezan a colonizar, digamos, el material empiezan a aparecer, digamos, distintos bichos que empiezan a meter otros componentes, digamos, distintos de los minerales, componentes orgánicos, y se empieza a producir, empieza a incorporar materia orgánica en esta capa alterada, ¿no? ¿Eso sería la humificación? Claro, No? ahí, digamos, Ah, no. es la humificación, digamos que es humificación del humus, ¿no? Empieza a aparecer el humus, que viene de materia orgánica que se va alterando, ¿no? Se va alterando y va produciendo el humus. Esa es la humificación. Después se produce la argiluviación. Argi es de arcillas, y argiluviación es las materias, ¿cómo se llama? La migración de las partículas finas del suelo de un lugar a otro, ¿no? El agua que va penetrando el suelo va haciendo que las partículas que se pueden mover
en suspensión dentro de las gotitas de agua, se van moviendo y se van yendo de un lado para otro, ¿no? O sea, en general, se producen, bueno, eso, argiloviación, el movimiento de arcillas de las partículas finas dentro del agua, dentro de los suelos por acción del agua, y también el agua no solo mueve las partículas finas, digamos, sino que también mueve distintas sales, ¿no? Carbonato de calcio, básicamente, y otras sales solubles, sulfatos, cloruros. Entonces, todos estos procesos que ocurren dentro del suelo van produciendo que se diferencien en distintos horizontes, que llamamos. Lo de la carbonatación, ¿cómo es entonces? No me quedó claro. O sea, la carbonatación y la carbonatación sería el movimiento del carbonato de calcio dentro del agua que se mueve en el suelo, ¿no? Y la salinización, otras sales, digamos, el cloruro de sodio, sulfatos, ¿sí? Dentro del agua que está disuelta en los poros de los suelos y que migra, digamos, ¿no? Se mueve de un lado a otro. Oye, gracias. A ver. Pero, ahí está. Bueno, eso entonces lo que determina todos esos procesos es que en el terreno, digamos, se van diferenciando horizontes, distintos horizontes, que son estas capas horizontales que tienen distintas características. Ven acá, se van diferenciando distintas capas que tienen, se reconocen, ¿no? Así, a simple vista, a veces por textura, por color, y a veces también haciendo análisis se diferencian, ¿no? Distintos análisis, ya sea químicos o también análisis granulométrico, digamos, del tamaño de las partículas. Bueno, estos horizontes, bueno, después vamos a ir viendo a ver cómo se van formando. Déjenme ver. Tenemos 5 minutos, Marcé. Bueno, entonces... Para entender cómo venimos. Para ir barajando, a ver cómo vamos. Bueno, o sea... Bueno, estos distintos horizontes, bueno, como dijimos, tienen distintas, se diferencian por color, textura, o sea, textura vamos a ver para suelos, ¿se acuerdan? Para las rocas, era, bueno, cómo estaban los distintos minerales. En el caso del suelo, textura se habla de el tamaño de los granos, ¿no? Se usa
la cantidad de arena, limo y arcilla que tienen, ¿no? Eso es lo que es la textura de los suelos. Y después también estos horizontes tienen distintas propiedades físico-químicas que tienen que ver con la fertilidad. Hay algunos que van a escuchar esto, la SIC, esto que es la capacidad de intercambio catiónico, está visto acá, sí, que son, digamos, los elementos, los cationes que tiene, que aporta el suelo, ¿no? Nitrógeno, fósforo, calcio, que esto es importante para, para la agricultura, ¿no? Ver qué elementos aporta el suelo para los distintos tipos de cultivos, ¿no? Son, bueno, de los análisis que se hacen. Bueno, acá ahí. Bueno, acá vemos como si fuera el desarrollo, ¿no? Del suelo. Primero tenemos, tenemos la roca madre que se empieza a meteorizar, empieza a aparecer los primeros musgos, líquenes, cosas, empieza a aparecer materia orgánica. Acá, digamos, cuando ya empieza a aparecer materia orgánica, ya no es solo roca meteorizada, sino que ya empezamos con un desarrollo de suelo incipiente, ¿no? Después, acá, a medida que va pasando el tiempo, bueno, ya tenemos plantitas, se empieza a diferenciar un horizonte. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los distintos horizontes. Acá, bueno, un horizonte A, un primer horizonte con algo de materia orgánica distinto, y a medida que pasa el tiempo y empiezan a actuar estos procesos pedogenéticos, van migrando arcillas, se va produciendo el movimiento de materiales dentro del suelo, se empiezan a generar otros horizontes. Acá tenemos el horizonte A y el horizonte B y el horizonte C. Ahora vamos a explicar bien cuáles son. No es el desarrollo de cómo se genera el suelo, desde la roca pelada hasta que ya tenemos horizontes bien diferenciados. Ese es el factor que decíamos que es importante, el tiempo. Esto no pasa de un día para otro, sino que son unos cuantos, no tengo idea cuánto, pero varios cientos de años, digamos, para que se desarrolle bien este suelo. Tal vez en esta etapa se desarrolla más antes, ¿no? Pero, claro, la primera etapa debe durar muchísimo, muchísimo más, porque se tiene que desintegrar la roca. Claro, o sea, digamos, si yo tengo una arena, no sé qué, ya empiezan a aparecer unas plantitas, ahí ya se empezó a desarrollar un suelo, pero es incipiente, digamos, ¿no? Para que actúen todos estos otros que vamos a ver, la argiluviación,